Hola amigos, bienvenidos a Escudo Financiero USA AMI.hoy. Vamos a sumergirnos en la historia de Ana y Javier, una pareja que llegó a Estados Unidos con grandes sueños y una realidad financiera más desafiante de lo que imaginaban. Como muchos, llegaron con la ilusión de prosperar, pero sin un plan sólido para manejar cada dólar que entraba y salía de su bolsillo. La historia comienza en un pequeño apartamento en Houston, Texas, donde Ana, recién graduada en contabilidad, y Javier, conductor de rideshare, enfrentan las primeras decisiones críticas sobre su dinero, entre pagos de renta, facturas de servicios y un par de tarjetas de crédito. Cada elección tiene un peso invisible que pronto empezará a mostrar consecuencias. Ana se despierta un martes temprano, revisando su cuenta bancaria en su teléfono. Una notificación muestra un saldo menor al esperado y una factura de electricidad próxima que amenaza con superar la mitad de sus ingresos semanales. Mientras tanto, Javier calcula mentalmente cuánto debe invertir en gasolina y mantenimiento de su auto para poder trabajar los próximos días. La tensión es palpable. La ansiedad financiera no solo afecta sus decisiones, sino también su relación y bienestar emocional. La cámara de esta narrativa se mueve entre su pequeño apartamento y el bullicio de la ciudad, mostrando cómo cada dólar perdido o mal gestionado parece ampliarse en la vida diaria. En medio de esta presión, Ana recuerda un consejo que escuchó de un amigo en Estados Unidos. Ahorrar no es solo guardar dinero, es protegerte de los imprevistos que vienen sin aviso. Esa frase resuena mientras observa el calendario, pensando en los gastos que se acercan y en la posibilidad de que un accidente o una emergencia médica pueda desestabilizar todo. Javier, por su parte, siente la urgencia de generar ingresos extra, pero cada decisión de gasto o inversión rápida parece traer más riesgos que soluciones. La narrativa subraya cómo muchos, recién llegados, enfrentan la misma tensión al vivir mes a mes, sin un escudo financiero real, donde cada imprevisto puede convertirse en un problema mayor. La historia también introduce a la vecina de al lado, doña Carmen, quien vive sola y ha aprendido a manejar sus finanzas con disciplina durante años. Su rutina de ahorro, planificación de gastos y conocimiento sobre cuentas bancarias y seguros es casi una lección silenciosa para Ana y Javier. Ella aparece a veces en la historia con consejos prácticos. Nunca gastes todo lo que entra. Aunque sea tentador, siempre deja un margen para lo inesperado. Estas palabras, aunque simples, plantan la semilla de la conciencia financiera en nuestros protagonistas. Mientras el día avanza, se muestran escenas de Ana haciendo compras en el supermercado, comparando precios y revisando aplicaciones de cupones y descuentos. Cada acción refleja un aprendizaje implícito. Ahorrar no siempre significa renunciar a todo, sino ser estratégico y consciente de cada decisión. Javier, en paralelo, empieza a registrar sus ingresos y gastos en una hoja de cálculo improvisada, notando que sus pequeños gastos diarios en café, comida rápida y gasolina se acumulan más rápido de lo que pensaba. La cámara captura detalles en tickets de compra, pantallas de aplicaciones bancarias y conversaciones con amigos sobre cómo manejan su dinero. Todo esto construye una tensión narrativa. El espectador comienza a sentir el peso de la presión financiera que Ana y Javier enfrentan. La historia da un giro cuando Ana recibe un recordatorio sobre una cita médica que no estaba presupuestada. La noticia genera un momento de tensión. ¿Cómo van a cubrirlo sin desestabilizar sus cuentas? Este pequeño evento refleja una lección clave: la importancia de la previsión y del ahorro como herramienta de protección, no solo como acumulación de dinero. Mientras tanto, Javier recibe un mensaje de un cliente habitual que le ofrece un viaje extra, pero que implica costos adicionales de gasolina y desgaste del vehículo. La decisión parece simple, pero el riesgo financiero es real. La narrativa enfatiza cómo, en la vida real, cada elección puede tener consecuencias
que no siempre son visibles de inmediato. En esta introducción también se establece el concepto de escudo financiero, un conjunto de hábitos, decisiones y herramientas que permiten a las personas enfrentar emergencias, ahorrar con intención y mantener estabilidad económica. La voz narrativa explica, mientras la cámara recorre escenas de la ciudad y de su apartamento, que este escudo no se construye de la noche a la mañana, sino paso a paso, con disciplina y conocimiento. Cada decisión, cada pequeño ahorro, cada elección consciente de gasto, contribuye a fortalecer ese escudo. El primer día termina con Ana y Javier sentados en la sala, revisando todas sus cuentas, facturas y proyecciones de gastos. Sus rostros reflejan preocupación, pero también determinación. La narrativa sugiere que aunque los desafíos son reales, el aprendizaje y la acción consciente pueden cambiar la trayectoria de su estabilidad financiera. La historia crea un vínculo emocional con el espectador. En todos pueden verse reflejados en Ana y Javier, enfrentando decisiones similares en su vida diaria, en ella u en los últimos minutos de esta parte. La cámara se aleja del apartamento y muestra la ciudad de Houston al atardecer, recordando al espectador que, aunque el entorno pueda ser desafiante y las oportunidades parezcan limitadas, cada acción correcta fortalece la seguridad financiera personal. La tensión queda instalada, la curiosidad despertada. ¿Cómo Ana y Javier lograrán superar los obstáculos financieros inmediatos? ¿Qué estrategias de ahorro y planificación descubrirán? La introducción termina dejando claro que el aprendizaje será práctico, emocionalmente resonante y educativo. El sol de la mañana entra por las ventanas del pequeño apartamento de Ana y Javier, reflejando una rutina que parece simple, pero que esconde decisiones financieras críticas. Ana revisa nuevamente sus cuentas, anotando cada gasto y cada ingreso con precisión casi obsesiva. Sabe que cualquier error puede costarles caro, pero la presión es constante. Mientras tanto, Javier prepara su auto para un día completo de trabajo, calculando mentalmente no solo la gasolina, sino también el desgaste que puede generar el exceso de viajes. Esta es la realidad de muchos inmigrantes que trabajan día a día en ingresos fluctuantes, gastos inesperados y la sensación constante de que cualquier descuido puede desbalancear su economía. Durante la primera semana, Ana descubre que pagar las facturas puntualmente no es suficiente. Su tarjeta de crédito tiene cargos que no esperaba, y el interés acumulado empieza a crecer de manera silenciosa pero constante. La cámara enfoca su rostro preocupado mientras explica la importancia de leer los estados de cuenta con detalle y conocer los intereses que se aplican a cada deuda. Javier, por su parte, enfrenta otra presión en uno de sus clientes habituales, cancela un viaje a última hora y con ello se reduce su ingreso diario. La narrativa muestra cómo pequeños imprevistos, comunes en la vida diaria, pueden acumularse y generar ansiedad financiera. Una tarde, Ana y Javier deciden asistir a un taller gratuito de educación financiera ofrecido por una organización local para hispanos. Allí, conocen a otros inmigrantes que enfrentan desafíos similares, deudas de tarjetas de crédito, gastos médicos inesperados y dificultades para entender los seguros y servicios bancarios. La narrativa enfatiza la importancia de buscar información confiable y recursos educativos en la comunidad, mostrando cómo la educación financiera es una herramienta de protección y empoderamiento. Ana toma nota de estrategias como la creación de un fondo de emergencia, priorización de deudas y el uso de aplicaciones de presupuesto. Javier aprende sobre la importancia de separar gastos personales de los ingresos del trabajo independiente y cómo pequeños ajustes pueden aumentar su capacidad de ahorro. El siguiente capítulo de su historia muestra a la pareja aplicando lo aprendido. Ana empieza a recortar gastos innecesarios. Ann compra más conscientemente, busca ofertas y analiza
cada suscripción mensual. Javier ajusta sus rutas de trabajo para maximizar ingresos sin incrementar gastos de manera excesiva. La narrativa muestra en detalle cómo pequeñas decisiones diarias, que podrían parecer insignificantes, se acumulan y construyen un escudo financiero sólido. La cámara alterna entre escenas de compras en supermercados, aplicaciones de presupuesto en el teléfono y conversaciones entre ellos, mostrando cómo el aprendizaje se traduce en acción. Sin embargo, no todo es sencillo. Aunque tienen un pequeño fondo de emergencia, el monto no cubre por completo la factura. La tensión aumenta y la narrativa destaca cómo incluso las mejores estrategias requieren flexibilidad y adaptación. Javier, al ver la preocupación de Ana, sugiere vender artículos que ya no usan para generar ingresos extra. La historia enfatiza que ahorrar no siempre significa restringir todo, sino ser creativo y encontrar soluciones sin comprometer la estabilidad financiera general. En paralelo, la vecina doña Carmen continúa guiando con consejos prácticos. Nunca pongas todos tus huevos en la misma canasta. Divide tus ahorros, conoce tus opciones de cuenta y aprende sobre seguros. Nunca sabes cuándo lo necesitarás. Sus palabras refuerzan la idea central de escudo financiero. Usan la protección y planificación financiera, van de la mano con la educación y la acción. Ana y Javier comienzan a implementar un sistema más organizado, separación de cuentas, seguimiento diario de ingresos y gastos, y planificación de pagos futuros. El desafío mayor llega cuando Javier enfrenta un problema mecánico en su auto, su herramienta de trabajo más importante. La reparación es costosa y requiere que utilicen parte del fondo de emergencia. La narrativa muestra cómo las emergencias inesperadas son inevitables y cómo la preparación financiera y la disciplina de ahorro reducen el impacto. Ana y Javier aprenden que su escudo financiero no es un salvavidas milagroso, sino un amortiguador que les permite tomar decisiones con calma y no ceder a la presión de soluciones rápidas y arriesgadas. A medida que pasa el tiempo, Ana empieza a notar patrones en sus gastos, en pequeñas compras impulsivas, tarifas recurrentes que no usa y la diferencia entre necesidades reales y deseos momentáneos. Comprende que maximizar ingresos no es suficiente si no se controla el flujo de salida de dinero. La narrativa enfatiza que el ahorro rápido no significa sacrificios extremos, sino disciplina, conciencia y ajuste constante de hábitos. Se muestran escenas de ambos revisando aplicaciones de presupuesto, comparando precios y anotando objetivos de ahorro con metas claras y alcanzables. La pareja recibe la noticia de un amigo que cayó en deuda por no planificar adecuadamente sus gastos médicos y tarjetas de crédito. La comparación genera un momento de reflexión y reforzamiento del mensaje central. La educación financiera y el ahorro, sino esenciales para mantener estabilidad y reducir estrés en la vida diaria. Ana y Javier sienten un alivio silencioso, entendiendo que aunque sus problemas financieros no han desaparecido, están en un camino de control y prevención que otros desearían haber tomado antes. Durante este tiempo, el video muestra datos visuales sobre hábitos de ahorro de la comunidad hispana NE. La información es clara y educativa. Deuda promedio y cómo los imprevistos afectan a quienes no tienen protección financiera. La narrativa mantiene un tono educativo, sino enseñando principios que todos pueden aplicar. Crear un fondo de emergencia, priorizar pagos, conocer tasas de interés. Los próximos días traen nuevos desafíos en facturas inesperadas, fluctuaciones en los ingresos de Javier y la tentación de gastos no planificados durante promociones y ofertas. La pareja enfrenta cada situación con herramientas aprendidas, en discusión de prioridades. La cámara alterna entre escenas cotidianas y gráficos explicativos que refuerzan el mensaje educativo, haciendo que el espectador pueda aplicar los mismos principios
en su propia vida. El clímax de esta parte se centra en la consolidación de hábitos. Ana y Javier logran ahorrar un porcentaje consistente de sus ingresos, a pesar de emergencias y gastos imprevistos. La narrativa muestra cómo la disciplina y la educación financiera se traducen en un escudo real: menos estrés, mayor capacidad de respuesta ante emergencias y mejor comprensión de su propia situación financiera. Se enfatiza la lección de que no existe un método único para ahorrar rápido. Cada familia debe adaptar estrategias a su realidad, pero siempre con un enfoque de previsión, conciencia y disciplina. A medida que la historia avanza, Ana y Javier comienzan a compartir lo aprendido con amigos y familiares, reforzando la idea de comunidad y la importancia de la educación financiera colectiva. La narrativa subraya que la protección económica no es solo personal, sino también social. En entender, aplicar y enseñar hábitos saludables de dinero fortalece el bienestar de todos a su alrededor. Finalmente, la parte termina con una reflexión emocional. La vida en An Hung puede ser exigente y las decisiones financieras difíciles, pero con educación, disciplina y acción consciente, los retos pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje. La cámara se aleja del apartamento y muestra a Ana y Javier caminando juntos hacia un día nuevo, simbolizando que el camino del ahorro y la protección financiera es constante, pero alcanzable, y la curiosidad del espectador lista para explorar las consecuencias y aprendizajes de sus decisiones en la siguiente parte. El día comienza con un aire de normalidad, pero pronto la rutina de Ana y Javier se ve interrumpida por pequeños descuidos que parecen inocentes, pero que poco a poco revelan sus consecuencias. Ana, confiada en su nuevo sistema de ahorro, no revisa con cuidado un cargo automático en su tarjeta de crédito. Es un pago duplicado que pasa desapercibido. Mientras tanto, Javier, cansado tras un día largo de trabajo, pequeñas acciones, casi imperceptibles, empiezan a acumular riesgos que podrían desestabilizar su escudo financiero si no se detectan a tiempo. Un accidente menor ocurre mientras Javier maneja a un pasajero, en un golpe leve, pero suficiente para causar daños en su auto y en el vehículo de otro conductor. Aunque no hubo heridos, la falta de seguro adecuado y la cobertura limitada que tenía significa que gran parte del costo de reparación recae sobre ellos. La narrativa enfatiza que incluso experiencias cotidianas y aparentemente menores pueden tener consecuencias económicas importantes cuando no se cuenta con protección financiera suficiente. Ana y Javier sienten de inmediato la tensión. Sus ahorros planificados para emergencias médicas y gastos regulares ahora deben destinarse a reparaciones. La cámara muestra el contraste entre la seguridad que habían sentido y la vulnerabilidad real de su situación. La cámara muestra el contraste entre la seguridad que habían sentido y la vulnerabilidad real de su situación. Al día siguiente, Ana recibe una notificación de que una factura médica de una visita anterior ha sido cargada erróneamente a su cuenta, generando un pago que no estaba presupuestado. Al día siguiente, Ana recibe una notificación de que una factura médica de una visita anterior ha sido cargada erróneamente a su cuenta, generando un pago que no estaba presupuestado. Al día siguiente, Ana recibe una notificación de que una factura médica de una visita anterior ha sido cargada erróneamente a su cuenta, generando un pago que no estaba presupuestado. La pareja enfrenta un dilema: pagar ahora y sacrificar parte del fondo de emergencia, o disputar el cargo y arriesgarse a intereses adicionales. La narrativa subraya que, en la vida financiera real, a veces se trata de elegir el menor de los riesgos, con conocimiento y estrategia. Mientras Ana llama al hospital para aclarar el error, Javier analiza cómo este gasto inesperado impacta su flujo de caja y sus metas de ahorro. El estrés comienza a afectar su relación. Discuten sobre prioridades, sobre qué gastos cortar
y cómo compensar la pérdida de ingresos de Javier por los días que tuvo que dedicar a trámites del accidente. La historia muestra que los problemas financieros no solo afectan el bolsillo, sino también la salud emocional y la convivencia familiar. La narrativa educativa enfatiza que parte del escudo financiero es también la comunicación y planificación conjuntan, sin coordinación. Los errores y descuidos se multiplican. Para empeorar la situación, Ana recibe un aviso de su banco sobre un saldo negativo debido a cargos automáticos que no fueron cubiertos. La acumulación de intereses y cargos por sobregiro empieza a aumentar rápidamente. Este momento ilustra un principio clave. A los descuidos financieros, aunque pequeños, se combinan y pueden crear un efecto dominó que compromete estabilidad y confianza. La cámara enfoca los extractos bancarios, resaltando cómo cada cifra refleja una historia de decisiones, descuidos y consecuencias. Javier decide buscar ingresos extra a través de trabajos adicionales, pero se enfrenta a tarifas y costos que no había considerado, como seguros de rideshare y mantenimiento adicional del vehículo. Su entusiasmo inicial se convierte en un dilema. Más ingresos no siempre significan más seguridad si no se gestionan con cuidado los gastos asociados. La narrativa deja claro que el escudo financiero no se construye solo con ingresos altos, sino con control consciente de flujo de dinero, previsión y ahorro estratégico. En medio de esta tensión, la pareja recuerda los consejos de doña Carmen: nunca dependas de un solo ingreso o de la buena suerte. Cada movimiento cuenta. Inspirados, comienzan a reorganizar prioridades. Revisan todas las deudas, ajustan gastos no esenciales y buscan soluciones creativas sin comprometer la estabilidad inmediata. Ana negocia con el hospital un plan de pagos más flexible, mientras Javier organiza su ruta de viajes para minimizar costos y maximizar ganancias. La historia enfatiza cómo la acción educada y estratégica puede transformar crisis en oportunidades de aprendizaje. El siguiente giro llega con un problema fiscal. Ana descubre que no entendió correctamente la deducción de impuestos para su trabajo independiente y debe pagar una suma adicional. La pareja enfrenta el peso de la planificación fiscal y cómo los errores en documentación o desconocimiento de las reglas pueden generar cargas inesperadas. La narrativa utiliza esto como ejemplo educativo, mostrando la importancia de informarse, mantener registros precisos y anticipar obligaciones fiscales en I&U, especialmente para trabajadores independientes y recién llegados. La tensión llega a un punto crítico cuando un imprevisto adicional ocurre. Un electrodoméstico esencial en el apartamento se descompone y la reparación se suma a los gastos urgentes. La cámara captura la reacción de Ana y Javier, reflejando frustración y cansancio, mientras la voz narrativa explica que estos eventos son comunes y parte de la realidad financiera cotidiana. Aquí se subraya la diferencia entre personas que dependen únicamente de ingresos y quienes construyen protección financiera. Los segundos pueden absorber el impacto, mientras los primeros se ven rápidamente en crisis. A lo largo de esta escalada, la historia mantiene el enfoque educativo. Cada error o descuido de Ana y Javier se convierte en lección práctica. Por ejemplo, la falta de revisión de cargos automáticos enseña la importancia de monitorear cuentas. La dependencia excesiva de ingresos variables muestra la necesidad de fondos de emergencia, y la ausencia de seguros adecuados refleja la relevancia de cobertura financiera ante accidentes o imprevistos. La narrativa enfatiza que el escudo financiero no es un concepto abstracto, sino una red de hábitos, decisiones y preparación que protege de consecuencias imprevistas. Además, la historia introduce un momento de introspección. La pareja revisa cómo su estrés financiero afecta su salud mental y relaciones. Ana siente ansiedad constante, mientras Javier
muestra signos de agotamiento. La narrativa educativa menciona estudios que demuestran la relación entre estrés financiero y bienestar general, reforzando la idea de que proteger y planificar el dinero también protege la tranquilidad y estabilidad emocional. La consecuencia más impactante llega cuando un error de cálculo en gastos combinados con los pagos de interés de tarjeta de crédito los coloca temporalmente en saldo negativo en varias cuentas. La cámara enfoca los extractos y la expresión de desesperación de la pareja, destacando cómo los problemas pequeños, si no se corrigen a tiempo, pueden convertirse en crisis financieras graves. Ana y Javier deben enfrentar la realidad de que la protección financiera requiere vigilancia constante, aprendizaje continuo y ajustes rápidos ante errores. En paralelo, se muestra la reacción de la comunidad hispana en Ella.U. Entrevistas cortas con trabajadores y familias que comparten experiencias similares, reforzando que estos riesgos son comunes y que la educación financiera es la herramienta que marca la diferencia. La narrativa mantiene un tono educativo y humanizado, evitando consejos específicos, pero ofreciendo ejemplos claros de cómo los errores cotidianos afectan la estabilidad económica. Hacia el final de esta parte, Ana y Javier logran estabilizar la situación temporalmente, ajustan gastos, negocian pagos y reorganizan prioridades. Sin embargo, la historia deja claro que el aprendizaje no termina aquí. Las consecuencias de errores financieros no son solo monetarias, sino también emocionales y de hábitos. La cámara muestra a la pareja reflexionando sobre lo ocurrido, con una mezcla de alivio y determinación, preparando al espectador para la siguiente sección, las lecciones clave y cómo consolidar un escudo financiero sólido ante futuras crisis. La parte termina con una escena de ellos revisando su hoja de gastos frente a la ciudad de Houston al anochecer, simbolizando tanto el desafío como la esperanza. Aunque las consecuencias fueron duras, cada lección aprendida fortalece su capacidad para enfrentar lo que venga. La narrativa deja al espectador con suspense y expectativa, preparado para la sección final de cierre y lecciones prácticas que consolidarán todo lo aprendido. Mientras el sol comienza a filtrarse entre los edificios de Houston, Ana y Javier se sientan frente a su mesa de trabajo, revisando nuevamente sus cuentas y reflexionando sobre todo lo que ha sucedido. La tensión de los últimos días ha dejado huellas, pero también aprendizajes claros. La narrativa invita al espectador a acompañarlos en esta reflexión, entendiendo que la protección financiera no se trata solo de acumular dinero, sino de construir hábitos que fortalezcan la estabilidad en cualquier circunstancia. La primera lección que surge es la importancia de la planificación y organización del dinero. Ana y Javier se dan cuenta de que, sin registrar ingresos y gastos con detalle, incluso las mejores intenciones pueden perderse. La cámara enfoca sus notas, aplicaciones de presupuesto y recibos cuidadosamente organizados, mostrando cómo la constancia y el seguimiento diario se convierten en herramientas poderosas. La narrativa subraya que esta práctica no es complicada, basta con disciplina y decisión para que cada dólar se utilice con propósito. La segunda lección es la creación y mantenimiento de un fondo de emergencia. Tras enfrentar gastos médicos inesperados, reparaciones del auto y problemas cotidianos, Ana y Javier comprenden que este fondo no es opcional, sino esencial. La voz narrativa explica que la vida en A&Y, con costos médicos y de servicios altos, requiere tener un margen económico para imprevistos. Incluso una pequeña cantidad ahorrada regularmente puede marcar la diferencia, evitando que una situación inesperada se convierta en una crisis grave. La tercera lección tiene que ver con la comprensión de las deudas y el uso responsable de tarjetas de crédito. Ana vio como un cargo duplicado y los intereses acumulados afectaban su flujo de caja. La narrativa destaca que no todas las deudas son iguales,
Algunas son herramientas útiles si se manejan bien, pero el desconocimiento o la falta de seguimiento puede generar problemas significativos. La enseñanza es clara en revisar estados de cuenta, entender tasas de interés y priorizar pagos es clave para mantener el control financiero. Otro aprendizaje importante es la diversificación de ingresos y la creatividad. Ante las dificultades, Javier comprendió que depender únicamente de un ingreso variable puede ser riesgoso. Adaptar las rutas de trabajo, buscar soluciones alternativas y generar ingresos adicionales de manera consciente son estrategias que fortalecen el escudo financiero. La narrativa enfatiza que la diversificación no siempre significa más trabajo, sino tomar decisiones inteligentes que reduzcan riesgos y aumenten la capacidad de ahorro. La comunicación y la planificación conjunta también emergen como lecciones esenciales. Los desacuerdos iniciales entre Ana y Javier mostraron cómo la falta de coordinación puede amplificar los problemas financieros. La historia resalta que hablar abiertamente sobre prioridades, metas y posibles contingencias no solo fortalece la relación, sino que permite tomar decisiones más acertadas y evitar errores costosos. Este aprendizaje refuerza que la protección financiera es tanto un tema práctico como emocional y social. La narrativa también recuerda la importancia de la educación financiera continua. Ana y Javier asistieron a talleres, revisaron aplicaciones y aprendieron de su vecina doña Carmen. Cada recurso, aunque pequeño, contribuyó a construir un marco de conocimiento que les permitió tomar decisiones más informadas. La lección educativa es clara en aprender sobre finanzas. No es un lujo, sino una necesidad para proteger el dinero, reducir estrés y mejorar la calidad de vida. Otro punto clave es la previsión ante emergencias y riesgo. Los accidentes menores, gastos médicos inesperados y reparaciones demostraron que siempre hay factores fuera de control. La historia utiliza esto para reforzar que un escudo financiero no es solo ahorro, sino también preparación y conciencia de posibles riesgos. Seguros, planificación de gastos y hábitos responsables son componentes esenciales para enfrentar situaciones inesperadas sin comprometer la estabilidad económica. La parte final de esta sección invita a los espectadores a reflexionar sobre su propia situación financiera. La cámara se mueve entre Ana y Javier, revisando su progreso y ajustando metas, recordando que el camino hacia la estabilidad es continuo y requiere atención diaria. La narrativa enfatiza que no existen fórmulas mágicas para ahorrar rápido, pero sí existen estrategias replicables: disciplina, educación, planificación, comunicación y previsión. Cada lección aprendida por Ana y Javier es aplicable a cualquier persona que busque proteger sus finanzas en Estados Unidos. La conclusión de esta parte deja un mensaje de empoderamiento y esperanza. Aunque los desafíos financieros sean reales y constantes, la acción consciente y el aprendizaje continuo pueden transformar la vulnerabilidad en control. La cámara se aleja del apartamento, mostrando la ciudad al amanecer, simbolizando nuevas oportunidades y la posibilidad de tomar decisiones más inteligentes cada día. Ana y Javier no solo han aprendido a ahorrar, sino a construir un escudo financiero que les permitirá enfrentar el futuro con mayor seguridad y confianza. Mientras Ana y Javier cierran sus cuadernos y aplicaciones de presupuesto, la voz narrativa vuelve a conectar con el espectador en cada paso que tomaron. Cada decisión consciente y cada ajuste en sus hábitos financieros ha reforzado su escudo contra imprevistos. Aquí es donde Escudo Financiero USA recuerda a todos los que nos acompañan que la educación financiera no es teoría, sino acción diaria, disciplina y aprendizaje constante. El video hace un repaso rápido de los puntos más importantes de la historia a la planificación de gastos, la creación de un fondo de emergencia, la gestión responsable de tarjetas de crédito, la diversificación de ingresos y la importancia de la comunicación
y la educación continua. Cada elemento se presenta de manera clara, enfatizando que cualquiera puede comenzar a aplicar estas estrategias hoy mismo, sin importar el nivel de ingresos o experiencia previa. A continuación, la cámara muestra a Ana y Javier compartiendo lo aprendido con amigos y familiares, reforzando la idea de que el conocimiento financiero también se construye en comunidad. La narrativa enfatiza que compartir información, enseñar hábitos saludables y apoyarse mutuamente fortalece la seguridad económica colectiva, creando redes de protección que trascienden lo individual. El cierre invita a los espectadores a reflexionar sobre su propia situación. ¿Están preparados para imprevistos? ¿Tienen un plan para sus ingresos y gastos? La voz narrativa recuerda que aunque la vida en Hu puede ser impredecible, cada acción consciente, por pequeña que parezca, contribuye a proteger la estabilidad financiera. Es un llamado a la acción simple y directo, a revisar cuentas, organizar gastos, aprender sobre ahorro y seguros, y nunca subestimar el valor de la planificación. Finalmente, Escudo Financiero USA se menciona suavemente como fuente de contenido educativo. Este contenido educativo te lo trae Escudo Financiero USA para que cada decisión financiera que tomes esté respaldada por información confiable y práctica. La narrativa cierra con un mensaje motivador, alentando a continuar aprendiendo, explorando recursos y aplicando estrategias para fortalecer su escudo financiero personal. La cámara se aleja mostrando la ciudad al anochecer, mientras Ana y Javier sonríen y comparten un momento de tranquilidad, simbolizando que aunque los desafíos financieros continúan, la preparación y la educación son las herramientas más poderosas para enfrentarlos. El video termina dejando al espectador con sensación de esperanza, inspiración y urgencia de aplicar lo aprendido, reforzando la conexión emocional y educativa de toda la serie de contenidos.